Gracias, amigos de Beacanal, por estar en sintonía del segundo segmento. Gracias, diputado, por estar aquí. Al fin. Al fin. Cuando me deja plantada, saco mi bibi y enseño. Pero ahora qué bueno que está aquí. Muy bien. ¿Nos ve, diputado? ¿Usted ve Beacanal? Vemos Beacanal. Yo ¿Sí? siempre he tenido un concepto muy relevante de Beacanal, usted lo sabe. Sí. Creo que Beacanal vino a constituirse en un espacio de comunicación social alternativo. Y en alternativo me refiero básicamente a que viene a contraponerse a la forma de expresión tradicional, de medios tradicionales de comunicación, aperturando este espacio hacia diversas voces que en los medios tradicionales no tienen posibilidad de hacerlo. Ustedes han hecho mucho trabajo, quizás el que más importancia estratégica hacia el futuro del país es toda la defensa que ustedes han hecho del tema ambiental en el país, denunciando todas las acciones que han habido en torno al desmadre, pero además también prácticamente al robo y saqueo que hay de los recursos naturales en el país, sin que haya una política pública que regule de manera adecuada la explotación de los recursos naturales. Y básicamente lo que hemos tenido como esto es un saqueo de esos recursos y una concentración de la riqueza que esos recursos tienen en pocas manos transnacionales y nacionales. Diputado, yo quisiera que habláramos, Mirna, tú tenés todas las encuestas, la de Sid Gallup, por ejemplo, donde aparentemente, quiero hablar ahorita en la primera parte, si usted me lo permite, del fenómeno que para algunas encuestas Sandra Torres y la UNE está en segundo lugar, y para otras encuestas como la de Prensa Libre, pues Sandra Torres, la UNE, está en tercer lugar, aparentemente rebasada por un señor conocido en los teatros y en moralejas y en algunos otros lugares por hacer chistes y burlarse de la gente, ¿verdad? Me refiero a Jimmy Morales. Vamos a poner estas encuestas en pantalla. La que yo tengo es Sid Gallup, encuesta del 13 al 25, gracias Mirnita, creo que esa es, creo que dice del 13 al 25 de julio, pues Manuel Valdizón tenía un 44.1%, Jimmy Torres un 19.3%, Sandra Torres un 17.3% y después Uri Ríos y después Canela. ¿Qué arrojan las encuestas de ustedes y qué creen ustedes desde la óptica de la UNE, qué es lo que está sucediendo? Bueno, mire, básicamente lo que vemos nosotros es que hay una guerra de encuestas. Una encuesta, para que realmente tenga una consistencia científica, ¿verdad? La encuesta al final de cuentas es una herramienta de recopilación de información para el análisis político, económico, social, dependiendo de cuál es el objeto de medición de la encuesta. Para que una encuesta tenga una consistencia técnica y científica, tiene que tener varios aspectos. Quizás los fundamentales es un buen cuestionario, una buena muestra, no nos dicen dónde sacan las muestras, un buen trabajo de campo y un buen análisis. Solo el aspecto de la muestra es fundamental. Yo creo que no hay ninguna encuestadora hoy por hoy en Guatemala que llene los requerimientos que un diseño técnico y científico de una encuesta llevaría, fundamentalmente porque no hay una inversión de las empresas encuestadoras en proveerse de una cartografía adecuada que le permita tener seccionado el país en centros censales. No tenemos un censo nacional actualizado, no hay una cartografía nacional actualizada. Hoy son mucho más certeros herramientas como Google Maps y algunas otras que le permiten a uno tener más accesibilidad de las concentraciones demográficas, pero esas concentraciones demográficas no están segmentadas socioeconómicamente. Entonces, difícilmente una encuestadora tiene y va a hacer una inversión en proveerse de una cartografía actualizada. De ahí devienen algunos errores en el tema de la medición. Luego es donde hacen las encuestas. Nosotros hemos podido prever de que la mayoría de encuestas
son urbanas y a lo sumo semiurbanas. No hay un trabajo de campo y de supervisión del trabajo de campo, entonces lo que vemos son aproximaciones. En ese marco nosotros lo que hemos podido percibir es que no se está midiendo con certeza la intención del voto del guatemalteco. Y yo me puedo comprometer acá con usted el día domingo 6 de septiembre, a eso de las 9:30, porque ustedes van a estar transmitiendo seguramente, a eso de las 9 de la noche voy a tener el resultado del conteo rápido de la UNE, y se lo voy a dar en primicia, se lo voy a dar en primicia a usted para que vea cuáles son esas tendencias, porque mire, nosotros lo que creemos es que... ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde están ustedes? Si podemos poner el prensazo libre, la portadaza de prensa libre de, creo que fue este lunes, que resultaron con que un perfecto desconocido que engendra los males militares del pasado, entre contrabando, muertes extrajudiciales, narcotráfico y todo, ahora representado por el candidato Jimmy Morales. Si no, lean Nómada, ya en breve va a estar saliendo aquí para poder informar bien a todo el país. Vean, nosotros ¿Quién puede ser este candidato y a quién pudiese estar representando? Por favor, control, la de prensa libre rápido. Vean, nosotros lo que vemos son tres tendencias. Una primera tendencia es la de Manuel Valdizón. Manuel Valdizón era el candidato que encabezaba las encuestas, pero la tendencia de Manuel Valdizón en este momento es a la baja. Eso dice prensa libre, aunque yo no lo creo. Pero no solo es prensa libre, ese es un fenómeno que se viene dando, ¿verdad? Sin embargo, Manuel Valdizón todavía encabeza las tendencias, ¿verdad? En las encuestas nuestras nosotros lo vemos. Esa es una tendencia. Manuel Valdizón sigue arriba por muy poco margen, pero con una tendencia a la baja. En el caso de la UNE, nosotros tenemos un crecimiento lento, pero constante. De acuerdo a nuestros cálculos, la diferencia entre nosotros y Manuel Valdizón no va a ser superior a los 4 puntos el día de las elecciones. Y luego viene un pelotón de persecución lejano, en el que ahorita despunta momentáneamente el señor Jimmy Morales, pero no con ese porcentaje de votación que le están dando estas encuestas. ¿Por qué? ¿Usted cree que la UNE puede estar en un 26% más o menos? La UNE va a andar entre 24 y 26%, Manuel Valdizón va a andar entre 26 y 30% en la primera vuelta electoral. ¿Ustedes creen que ustedes son los que se van a agarrar contra el partido líder en la segunda vuelta? La tendencia es a que es líder y UNE los que pasamos a segunda vuelta electoral. Muy lejos está la disputa por un tercer lugar. En este momento está disputando Jimmy Morales. ¿Por qué creemos nosotros? Creemos que hay que dar alrededor de 4 o 5 factores. Primero, porque el voto que anteriormente capitalizaba el Partido Patriota y su candidato Alejandro Sinibaldi se tuvo que correr, y una parte de ese voto se corrió hacia el candidato Jimmy Morales. Otro tema es que otros candidatos que tenían que despuntar en ese segmento electoral, aquí me refiero a Roberto González, me refiero a el candidato de Encuentro por Guatemala, José Ángel López, me refiero a Suri Ríos, me refiero a Juan Gutiérrez, no despuntaron, y entonces se quedaron estancados, no dieron el gran salto para convertirse en la tercera opción. Y hay otros dos elementos importantes. Un primer elemento es que hay un voto de rechazo urbano muy clase mediero, ¿verdad? En el marco de la coyuntura nacional, que plantea correrse hacia cualquier otra opción que no representen los partidos políticos tradicionales, dentro de los que nos encajan a varios partidos. Y un último elemento es que al señor Jimmy Morales no lo conocía nadie, y entonces al no conocerlo parecía a él que era como el menos político tradicional, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, ahorita empezará a sufrir el desgaste, porque la gente empezará a escudriñar su pasado, empezará a escudriñar su capacidad política, su capacidad intelectual, su capacidad profesional, al igual que la de su equipo.
y del partido que representa. Entonces, cuando la gente se dé cuenta cuál es el partido que está atrás de Jimmy Morales, quiénes son los que están atrás, cuál es su porcentaje, entonces va a empezar a sufrir un desgaste. ¿Y quiénes son, diputado Orlando Blanco? Porque yo creo que usted tiene, si sabe quiénes son, la responsabilidad es denunciarlo. Mire, FCN básicamente es un partido que surge de vieja guardia militar, gente vinculada a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, ABEMILGUA, gente que estuvo involucrado en el marco del conflicto armado con violaciones a derechos humanos, en el marco del proceso de transición, con el desfalco del IPM y con muchos robos que se hicieron en dependencias del Estado, y por ahí es que está la rosca del partido del señor Jimmy Morales, pero más allá de eso, nosotros lo que vemos es que es irreversible la tendencia, hay segunda vuelta electoral, el margen entre el primero y segundo no va a ser fuerte, no va a ser tan distante y nos tenemos que ver las caras la UNE contra el líder el 25 de octubre. Diputado, han estado haciendo una guerra y mucha mediatización, inclusive hasta intervención de la comunidad internacional, pese que el artículo 41 del Pacto de Viena, y lo vamos a poner en pantalla, le dice a la comunidad internacional que respete las leyes de nuestro país y que cualquier apertura de boca que quieran hacer, lo hagan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el caso del experimento llamado CICIG, que es un experimento que ustedes, congresistas, hicieron en la época de Alfonso Portillo, del FRG, pues les dice que lo hagan a través del ministerio que corresponda, en este caso es el Ministerio Público. Ha habido una imposición a querer aprobar un mamarracho de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Aquí en Beacanal, a través del presidente de los constituyentes, que es Aquiles Fallase, ha hecho todo un estudio de que esa porquería no sirve. Sin embargo, ustedes, congresistas, creo yo, por el miedo de la comunidad internacional, han estado aprobando porquería. ¿Por qué? O sea, no sirve, es racista. Habla de 1000 locuras que nos podemos estar 4 años en que si no le gustó a aquel grupito de ONGs el resultado, los nenes pueden hacer una chingadera, pueden votar el proceso y otra vez va el país a unas elecciones. ¿Cuándo vamos a terminar de elecciones y vamos a seguir el curso del país, que es producir y dar trabajo? Sí, mire, Karina, la demanda por una reforma a la ley electoral es una demanda que fácilmente supera los 10 años. No se ha podido actualizar el marco electoral. Lo que sucede es que esa demanda, nosotros, por ejemplo, en el año 2012-2013, logramos consensuar una iniciativa de reforma que llegó hasta la Corte Constitucional, la Corte Constitucional regresó el dictamen y se quedó ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? En el marco de la coyuntura, en el marco de la convulsión social que se da a partir del anuncio de los actos de corrupción de Roxana Valdetti el 16 de abril, surge el tema y la ley electoral... Perdón. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Control rápido. Tenemos un problema. Él se le apagó el micro. Perdón, estamos en vivo. Perdón. Ahorita, venidlo a componer. Perdón, amigos televidentes. ¿Está apagado el micro? ¿No? ¿Estamos bien con el audio, sí o no, control? Va. Sin fastidiar y poniendo atención todo el mundo aquí. Estamos en vivo y pido las disculpas al amigo televidente. Pues, Perdón. ¿Qué es lo que sucede? Que en el marco de esta convulsión social que se da, diferentes sectores ven en la coyuntura la posibilidad de impulsar una reforma que por otra vía no hubieran tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces se genera... Pero que con esta pinche ley no se refunde el Estado, diputado. Karina, yo he leído varias opiniones y he visto sus programas, he visto a Otío y a Carlinita y a Aquiles, de a todo el mundo. Aquí les viendo. Yo veo que la iniciativa, además, para nosotros, la iniciativa fundamentalmente
Imagínense quién va primero, el hombre o la mujer, quién va de primero, la mujer mestiza o la mujer indígena o el hombre mestizo o el hombre maya, y como que si no hubiesen otros pueblos y además somos uno solo. Esa es una locura. Perdón, diputado, creo que tenemos mal su audio. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Muy bien, perdón, diputado, ya compusimos su audio. Disculpas al amigo televidente. Vea, para nosotros el tema estratégico de la reforma de la ley electoral es el tema del financiamiento. Nosotros somos de la idea incluso que se debería privilegiar el financiamiento público, desterrar el financiamiento privado. Creemos que le hace mucho daño a los... Porque el financiamiento privado después devienen los compromisos y las obligaciones. Pero diputado, Estados Unidos tiene financiamiento privado y los candidatos salen a poner la mano y a poner el sombrero. Así es, ¿verdad? Pero allá hay otros mecanismos de control, ¿verdad? Acá no. Entonces pongámosles mecanismos de control, porque si no ustedes se van a volver un gasto muy caro para todo el pueblo de Guatemala. También es mentira eso. Y el costo de $5. No, mire, la democracia tiene su costo, ¿verdad? Sí, pero no, o sea, necesitamos mire, hospitales, en educación, disculpe, Karina, pero ese es... en comida. Ese es parte del discurso ese ONGero. No, mío no, no represento a ninguno. Pero le digo, que quiere, ¿verdad? Piñatizar a los partidos políticos diciéndole toda la cuestión a sabiendas de que en la democracia y en el marco republicano los partidos políticos juegan un papel importante. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Básicamente lo que queremos es evitar financiamiento privado para evitar compromisos, evitar injerencia de medios de comunicación privados en campañas electorales, que se abra la equidad y el acceso a los medios de comunicación de todas las propuestas políticas ideológicas que hayan, para que haya equidad en la participación. Para nosotros con eso es suficiente y la UNE va a apoyar todas esas... ¿Y la reelección? Mire, el tema de la reelección nosotros porque siempre... también hay gente que dice, no, solo 2 periodos. Mire, la reelección yo creo que es producto de la coyuntura. Eso viene al traste con la carrera parlamentaria. Si en todos lados estamos pidiendo nosotros de que se fortalezca la carrera del organismo judicial, la carrera en el MP, que en el Congreso no, ¿verdad? Pero si eso piensa la gente que es necesario, y a veces creo yo que también, porque uno a veces hay diputados que de verdad... Pero esos son el elector el que lo debe definir en el momento de la votación. Si ha hecho un mal trabajo, pues simplemente no se reelige. Pero como tenemos todavía la votación por lista y no unipersonal, entonces es muy difícil. Eso es lo que se hay que cambiar. Usted en un listado nacional, por ejemplo, puede pensar que 1 o 2 personas de ese listado son buenas, pero con su voto arrastra a otros malos. Mire, y es una cosa que yo repito,
hay diputados en el Congreso de la República que si yo no les miro el PIN de diputados, no los reconozco como diputados, es que ni siquiera los he visto, nunca les he oído la voz en el pleno, en las comisiones, hay gente que, y de ahí devienen muchas críticas hacia el Congreso. Yo lo que creo es que la reforma a la ley electoral debe seguir su curso, ¿verdad? Pero no a la ligera y pésima como está ahorita. Debe de irse a la Corte. Es vergonzoso. Que la Corte nos diga, ¿verdad? Con criterio constitucional, qué es inconstitucional, qué no es inconstitucional, luego que regrese al Congreso y aprobarla. Lo que está metiendo mucha bulla es que a alguna gente, ¿verdad?, se le ocurrió que una iniciativa tan importante que fue presentada en junio, no, porque ya en la comisión, en el dictamen de la comisión sacamos todas las reformas de la ley de amparo, una iniciativa que fue presentada en junio, querían que tuviera un efecto vinculante con un proceso electoral. Eso es imposible. Eso es imposible por muchas cuestiones técnicas y además cuestiones políticas. La ley se va a aprobar y va a entrar en vigencia en el próximo proceso electoral. Van a haber elecciones. ¿Usted cree de verdad que con eso se refunda el Estado? No, mire, el Estado necesita una reforma política de diferentes niveles. ¿Eso será lo que realmente necesitan esos millones de guatemaltecos que usted conoce por su calidad social? ¿Será que eso le va a llevar un pan a la mesa, una tortilla, el gas más barato, el pollo más barato, el azúcar más barata? ¿Será que eso realmente, una pinche ley mal hecha, mal empaquetada, le va a servir al más vulnerable? ¿Qué es lo que sucede ahorita? La ley electoral hay que reformarla y se va a reformar, pero hay que reformarla bien. Y hay que hacer los procedimientos como con el tiempo y con la sensatez que se necesita. Hacia adelante, ¿verdad? Ahorita porque estamos en año electoral, estamos metidos ya en el proceso electoral, entonces surgieron una serie de situaciones. Pero la ley electoral, al final de cuentas, es solo una de las diferentes iniciativas de reforma institucional que hay que hacer. Yo le hablo del tema de la reforma constitucional, ¿verdad? Hablar de varios aspectos que tenemos que abordar en esa reforma constitucional, la reforma de segundo nivel de las leyes orgánicas de cada uno de los organismos de Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, la reforma al Ministerio Público, la reforma a la ley electoral. Ahí hay que generar luego el marco de leyes como la ley... de una ley del artículo 130 de la Constitución que prohíbe los monopolios. También hay que hablar de una ley antimonopolios. Hay que hablar... Esa es la verdadera ley de la competitividad, antimonopolio. Hay que hablar de una ley antimonopolio, hay que hablar de la ley del secreto bancario, hay que hablar de una ley de explotación y utilización de recursos naturales, y de ahí se deviene la ley del agua, la ley de electrificación, ¿verdad?, para que tengamos un marco normativo adecuado. Todos esos niveles deberían de ser marco de una propuesta. Y luego iniciativas de ley, como la que planteaban en el segmento anterior, que hay que darle algún tratamiento, como la ley de desarrollo rural integral, ¿verdad? Ir viendo una reforma profunda al Código de Trabajo, creo yo que también es importante, la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la ley de la Universidad de San Carlos, en algún momento hay que entrar a discutir para actualizar la normativa y ir quitando esos rezagos que han hecho que en algunos casos se hayan generado marcos de privilegio en diferentes estamentos del Estado. A partir de esa reforma política del Estado en su integralidad, es que podemos ir hablando de reformas estructurales. Quitar privilegios, ¿verdad? Porque si no, ni el libre mercado funciona. Pues sí, los privilegios, miren, el pasa es que el tema de los privilegios casi siempre se aborda en el marco de las reformas fiscales, ¿verdad? Pero una reforma fiscal no solamente son nuevas tasas impositivas o la generación de nuevos impuestos, básicamente también conlleva combate a la evasión, combate, eliminación de privilegios fiscales que al final de cuentas vienen a constituirse en disposiciones del Estado para beneficiar a grupos en detrimento de otros. Entonces, en ese marco hay que ir más profundo, ¿verdad? El gran problema es que de cara, y es lo que nosotros vemos, de cara a lo que está sucediendo ahorita en el país, el gran problema es que gane quien gane.
¿verdad? El país primero, el PP lo está dejando en trozos, en un nivel desastroso. Hay que llevarlo con muletas o en andas a Otto Pérez, pero hay que llevarlo, yo ayer lo dije. ¿Verdad? Tiene que terminar. Mire, y yo se lo dije a usted varias veces, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, ese señor fue electo para 4 años y solo que se comprueben delitos muy evidentes. Y esa acusación espuria del diputado Pop, ¿verdad? Pues mire, más allá de la acusación del diputado Pop, es evidente, Otto Pérez Molina sabe del desmadre que hizo Roxana, hicieron sus funcionarios, ¿verdad? Lo que pasa es que en la coyuntura se arma toda la cuestión. Él a partir del 14 tendrá que ser investigado, procesado, arraigado y seguramente encarcelado, porque hasta él van a llegar. Pero eso va a ser después del 14 a las 14. El gran problema es el país que nos dejan. Nos están dejando un país prácticamente muy deteriorado y lo peor es que gane quien gane las elecciones, va a llegar en un nivel de debilidad tan fuerte, provocado por todo esto, que a mí me parece que también al final de cuentas es algo inducido, que el nivel de gobernabilidad del próximo gobierno va a ser mínimo. Es decir, va a ser un gobierno que no va a contar con el beneficio de la duda, no va a contar con el tiempo necesario para desplegar e implementar sus programas, va a tener una no fiscalización sana, sino un seguimiento político, justamente porque va a ser un gobierno electo en una transición muy fuerte y de mucha convulsión como la que estamos viviendo. Yo lo que creo es que el escenario hacia adelante, y por eso, al menos nosotros como la UNE, ya nos estamos desmarcando de hacer el planteamiento única y exclusivamente de la UNE, como está ahorita. Si nosotros ganamos, vamos a tener que abrir el gobierno, plantear un gobierno de rescate y unidad nacional, porque si no nos votan en un año. ¿No van a cometer los mismos errores que cuando estuvo Álvaro Colón? Pues no, mire, si algo tiene la UNE ahorita es Hago primero, una pregunta así bien fea. ¿El peludo del Ronaldo Robles va a chingar igual? no, ¿O mire, usted cree que Ronaldo ya maduró? Mire, si algo hizo la UNE primero fue... Tuvo muchos errores con Álvaro Colón. Sí, mire, hubieron errores en el gobierno, también soberbia, hubieron... soberbia, egoísmo, muchas cosas. Gustavo Alejo les hizo cualquier cantidad de daño. Hubieron muchos errores, pero también hubieron aciertos. Aprendimos. ¿Esos errores no los van a volver a cometer? Aprendimos de ¿A la cuánto experiencia de distancia van a dejar a Gustavo Alejos esta vez? Porque sabemos que está muy cerca. Gustavo Alejo no tiene, y yo se lo puedo asegurar, no tiene ninguna vinculación con la Unidad Nacional de Esperanza desde hace años. Y yo se lo puedo asegurar. Va a estar muy lejos. Lo más alejado posible. ¿Qué tanto poder va a tener el sector azucarero y qué tanta maniobra van a poder tener ustedes? Porque teniendo a Mario Leal ahí, que es amigo mío, que yo lo conozco y que creo que es una persona súper buena gente con sentimiento social, él me cae muy bien, pero al final representa un sector económico poderoso que mangonea este país. ¿Qué van a hacer ustedes para que estos azucareros desgraciados, desviadores de ríos, nos hartamos el azúcar más cara de toda Centroamérica produciendo azúcar, son todólogos, desvían ríos, tienen agua, tienen hidroeléctricas, generan con bagazo, o sea, son todólogos? ¿Qué realmente harían ustedes? Y usted, porque es un diputado al que yo conozco y sé cómo le puedo preguntar. Sé cuál es su intención, pero no sé cómo van a poder manejar ese gobierno teniendo al sector recalcitrante dentro de ustedes. Mire, varios de los errores que cometimos nosotros y que aprendimos es que en Guatemala no podemos gobernar desde solo una visión, ¿verdad? Guatemala necesita la inclusión de diferentes sectores. La incorporación de Mario Leal al proyecto de la UNE es por varias cosas. Primero, por las capacidades individuales de él. Es un empresario de éxito, un buen tipo, una buena persona, exitoso, proactivo, pero también da la posibilidad de ir generando los diálogos. Nosotros ya hemos visto que la confrontación y la imposición en el país, y por eso le digo, casi les dan golpe. Nos da un año y medio teníamos y casi nos baja un loco como Rosenberg con un video que algunos hicieron. Entonces, lo que creemos nosotros es que el país necesita una unidad nacional. Quien gane las elecciones, si piensa que él y sus votos
son suficientes para gobernar el país, estaría muy equivocado. ¿Cómo harían, diputado, para cobrarle impuestos a estos que tienen privilegios, que se acogen a la ley Maquila y después lo que tienen que pagar y les queda de ISR o de algo, se inventan una fundación, triangulan y lavan con el sistema bancario? Porque aquí no hay que descubrir el agua azucarada, ya la Marjorie Chacón habló y ya salpicó y ya cagó encima de un montón de gente. Perdón por lo patana, pero eso fue lo que hizo, les cortó la cabeza, desde lo que dijo en Miami. ¿Cómo le van a hacer? Porque aquí no se trata de seguir jodiendo la clase media como usted y como yo y seguir defecando sobre los más pobres. Aquí los que están hasta arriba no quieren pagar impuestos. Mire, y se traen gobiernos abajo y muestra eso fue el gobierno de Álvaro Colón cuando le quisieron cortar el cuello. Mire, aquí el proyecto de la UNE, por ejemplo, en este momento no va el incremento de tasa ni la imposición de nuevos impuestos. Sí vamos a revisar el tema de los privilegios, sí vamos a revisar fuertemente el tema de la... Usted sabe que se está poniendo en la picota cuando está diciendo esto, porque aquí me ven todos los oligarcas o me monitorean. De la evasión fiscal, es que mire, la evasión fiscal, ¿qué es la evasión fiscal? Es cometer un delito, ¿verdad? Aquí ¿Usted de verdad cree, diputado, perdón, pero como no lo tengo siempre, y usted ya sabe cómo me gusta a mí hablar, o sea que la gente no se va a asustar, ¿verdad? Porque ya nos conocemos. ¿Usted de verdad cree que esto es pobre árabe que está ahí? En el caso de la línea. No tan pobre, no tan pobre, pero es oligarquía, mi amor. No, es solo un chiquitío. Es un señor que vino de por ahí por las Palestinas y vino aquí, hizo su negocito y se acabó. Ojalá ese fuera el verdadero culpable de la evasión. Le pregunto, ¿y esos chinitos? Esa es la línea que usted y yo sabemos quiénes son los hijos de la perica que no les gusta pagar. Mire, acá lo importante es refundar la SAT, ¿verdad? O quitarla, porque ese fue un experimento mire, aquí, de la ultraderecha. Mire, aquí hay que refundar una superintendencia. ¿Podemos hablar de quitarla y regresar a la antigua rentas internas o no? No, fíjese que no. Pero la SAT no ha funcionado, ha dado mucho privilegio. Sí, pero es que la SAT no ha funcionado porque se permitió el enquistamiento de las mafias. Es que mire, ahí es el gran problema es la corrupción en el lado de las aduanas, tiene corruptor y el que se corrompe. El que se corrompe es el funcionario público, que en el caso de la SAT, ¿verdad? Hay 3, 4 grandes niveles, ¿verdad? Está el del semáforo, que era a qué el de los puertos. A que el furgón le dan. Aquí me clavo y aquí no. Así es, ¿verdad? Está el de la devolución del crédito fiscal, que es otro gran negocio. Está el de los omisos, famosos omisos, ¿verdad? Que agarran a todos los ciudadanos que pagan para ver qué hay. Qué clavada la con los omisos. Así es, ¿verdad? Entonces, hay varias, y las mafias puramente internas, ¿verdad? Que lamentablemente llegan a abarcar incluso a sindicatos dentro de la misma SAT, dentro de las mismas aduanas, dentro de los mismos puertos, que se han prestado a todo ese tema. ¿Y quién se aprovecha de eso? Los grandes evasores, donde los chinitos, los árabes y estos pues son... pulgas. Pero los grandes evasores y los narcotraficantes. Si algo perverso hizo el Partido Patriota, fue utilizar los puertos y las aduanas para el trasiego de droga, el trasiego de precursores. Pero eso no es nada nuevo, eso también se dio en el gobierno de la UNE. Y fíjese que no, nosotros, fíjese que eso venía y nosotros le entramos, recuérdese el tema de las trazas, el tema de las incautaciones, nosotros capturamos a 14 de los 18 capos más buscados por los organismos internacionales de combate al narcotráfico, lo hicimos y nos tiramos esos, íbamos sobre el tema de limpiar los puertos, porque el gran problema aquí es que hay que limpiar los puertos. Lo que pasa es que ya se estaba acabando el tiempo. El problema no habrá sido intervenir los puertos, porque Álvaro Colón intervino puertos. Siguió con la intervención, la intervención ya venía, entonces él siguió. Mire, el tema... Eso es malo. El tema... ¿Crea más mafia? Sí, mire, aquí hay mecanismos. Al igual, ¿cómo va a ser posible que no pueden arreglar su propio changarro? Al igual que los presidios, porque es la misma, mientras más tecnología a disposición del ser humano haya
en esos procesos como el penitenciario, el tema aduanero, mucho menos incidencia del factor humano hay en el marco de que se pueda corromper, ¿verdad? Entonces aquí lo que ha faltado es voluntad política, eso es simple y sencillamente voluntad política. Usted agarra los puertos, miren señores, a los trabajadores quieren seguir teniendo su chance, está bien, pero si trabajan bien, si no, aquí se van, y aquí se implementa la siguiente tecnología, donde todo lo que entra a Guatemala, todo lo que entra sufre un escaneo, que permite determinar primero qué viene y luego cuánto tiene que pagar o cuánto se debe de incautar y enjuiciar a quien lo trae. Pero eso es simple y sencillamente voluntad política. Lo que pasa es que son muchos los intereses que se afectan cuando uno pretende generar un marco de esa naturaleza, que después los ataques vienen de diferentes formas. Mire cuánto nos atacaron a nosotros con solo visibilizar a los pobres a través de los programas sociales. No nos dejaron desarrollar el planteamiento ni la estrategia. ¿Por qué? Porque estábamos visibilizando a los pobres. Hoy tuviéramos ya 8 años de programas sociales, pero no los dejaron y los destruyeron. Ahora hay que recomponer eso para que dentro de 16 años esa generación de niños que pueden estar entrando ahorita a la escuela estén saliendo de peritos y que puedan ir a la universidad y entonces transformar el país. Si no, no lo vamos a transformar. Okay. Debo de terminar ya y le voy a hacer 2 preguntas. Una, el pacto de Viena, Mirna, en el artículo que me fascina, para que de ahí partamos para la siguiente pregunta. Ahí están. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de este privilegio e inmunidad deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado, de esos estados. O sea, cada mí con su respectivo columpio, con su respectiva banana. Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditado han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él o con el ministerio que se haya convenido. Este es el pacto que regula la presencia. Que aquí ustedes y nosotros no hacemos que se respete. Mire, lo que yo creo que hay que diferenciar 2 tipos de cooperación, ¿no? La cooperación internacional injerencista y la cooperación internacional solidaria, y que ha permitido también el desarrollo de muchos programas sociales, económicos y diferéncielas. ¿Ejemplo? ¿Verdad? Mire, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, nosotros siempre nos hemos opuesto al tema de que se trate de llevar agendas geopolíticas estratégicas de conveniencia de algunos estados en el marco, por ejemplo, de combate de drogas, en el marco de las relaciones incluso con los pueblos hermanos de Latinoamérica. Pero por otro lado, nosotros reconocemos y apoyamos aquella cooperación internacional en el marco de la solidaridad que ha permitido visibilizar pueblos indígenas, que ha ayudado a la lucha de los sectores trabajadores, que ha ayudado a la lucha de las mujeres, que ha ayudado a la lucha de las organizaciones de derechos humanos en el marco del régimen de democratización. Entonces, cuando hablamos de cooperación internacional, creo yo que es importante hacer esa disección, y creo que como la cooperación es ambivalente en algunos y los reflujos son diferentes, creo que en el marco de las acciones injerencistas o de algunos funcionarios, cuando se ¿Qué tan complacientes serían ustedes? ¿Qué tan serviles serían ustedes de ser electa Sandra Torres en la segunda vuelta si es que pasa contra Manuel Valdizón en la primera? Vamos a pasar. Ok, partamos de esa primicia. ¿Qué tan serviles van a ser? ¿Con quién? Primero no vamos a ser serviles. Lo voy a contar. Ya le pregunté con el sector recalcitrante del país que desvía ríos, que ya hablamos de ellos, y los que tienen privilegios. Número 2, ¿qué tan serviles van a ser con un colombiano que tiene fotos con la narcoguerrilla que han salido publicadas en las redes sociales y que habla de honorabilidad? Mire, no conozco al señor, pero le tengo mucho respeto, pero los cuates de uno son los cuates de uno. Si el cuate de uno es no sé qué, no quiere decir que uno sea. Uno aquí tiene 1000 amigos.
pero ¿qué tan serviles van a ser? ¿Se van a dejar ahuevar, perdón, dentro de 2 años que les toque que prorrogar el mandato? Le dieron un huevón a Otto Pérez, eso fue lo que le dieron. Lo quisieron hasta sacar del gobierno por insurrecto, y gracias a Dios, diputado, ustedes fueron de los que firmaron para que se quedara Otto Pérez Molina y que no hubiese antejuicio. ¿Hasta dónde van a componer las cosas que antes hicieron mal? Mire, yo creo que hay que diferenciar. Los casos de corrupción presentados por la CICIG son lo suficientemente contundentes para que cualquier guatemalteco se indigne de saber de que la vicepresidenta y su secretario privado dirigían una mafia en la SAT, ¿verdad? Y los actos de corrupción denunciados y que llevan un proceso... Hasta ahorita aparecieron diputados, existieron en el gobierno de la UNE, existieron en el gobierno de Berché. Pero están ahí, ya están en un proceso de investigación. Yo lo único que pido de esos actos y de esos procesos es que ojalá haya el sustento técnico de la prueba, porque la entrada a los casos a través de las escuchas telefónicas, pues es la entrada. Ojalá que en el proceso haya un sustento técnico y científico de la prueba que permita llevar y procesar a la gente que hay que procesar. No a través de mucho testigo protegido y de sapos que inventan. Mire, el gran error del comisionado Alanés, no del comisionado Iván Velázquez, fue utilizar la figura del colaborador eficaz y el testigo protegido de manera indiscriminada, muchas veces a través de ofrecimientos espurios. Pero eso es otro. Pero mire, en el caso de esto, hagamos la disección otra vez. Lo que es corrupción y que eso lleve su derrotero legal correspondiente. Lo que es político. Si el señor Alanés y el embajador Ringo, quien sea, se inmiscuye en asuntos propios internos del país, debe de ser reprochable esa actitud, ¿verdad? La cooperación internacional hay que plantear y en el marco de la convivencia de las naciones hay que propiciarla, ¿verdad? Hay que colaborar, por ejemplo, una colaboración estratégica, ¿verdad? En el respetando el artículo 41. Así es, pero mire, por ejemplo, una colaboración estratégica de carácter permanente e incluso fortalecerla con Estados Unidos en el combate al narcotráfico es necesaria para el país. Ahorita no estamos hablando de narcotráfico. Por eso le digo, entonces cada cosa... Estamos hablando de pan y circo. Y en el caso de CICIG, los casos son los casos. Si en algún momento, yo no lo he evidenciado, si en algún momento el señor Iván Velázquez se pondría a jugar, yo creo que más bien otros han tratado de politizar los casos. Yo si algo he visto del comisionado en mucha seriedad, ecuanimidad en algunas, evitando en algunos. Los casos, ojalá se puedan sustentar de la manera adecuada en los tribunales, porque si no ahí vendría un fiasco. Pero hay que hacer esa disección. Alguna otra gente si quiere llevar agua a su molino y de un caso de corrupción saltan con propuestas políticas de otra naturaleza, ¿verdad? Pero eso hay que verlo así. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las relaciones entre los pueblos, ¿verdad? Creemos de que deben de estar basadas bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía nacional, relaciones de equidad, ¿verdad? En las relaciones internacionales. Bienvenida toda la cooperación técnica, financiera, económica, que venga a redundar en el fortalecimiento de la democracia, de la economía, y siempre nos vamos a oponer a aquellas acciones injerencistas que se puedan dar. En este caso, nosotros lo que planteamos es una política de respeto mutuo a las relaciones internacionales. Así es. Que Dios lo bendiga, diputado. Gracias por haber venido. Breve pausa, regreso con la última entrevista. No se vaya.